vamos de dos en dos, de tres en tres, mínimo, y nuestros conventos siempre tienen que estar llenos de hermanos porque nuestro estilo de vida es un estilo de vida comunitario. Y en ese contexto, bueno, vinieron varios frailes dominicos de España, llegaron a la Española, se embarcaron hacia el sur, al sur de México, y comenzaron a llegar hasta el norte de lo que nosotros llamamos Perú ahora. En el trayecto se vio la ambición desmedida de los militares españoles, de los que estaban ahí, por el dinero, por el oro. Arrasaron tribus, arrasaron y mataron personas con el objeto de quitarles su oro, porque para ellos es interesante saber que para el pueblo inca, por ejemplo, el símbolo de riqueza no es el oro ni la plata, porque el oro está asociado a lo divino, en este caso a lo divino masculino, y la plata está asociado a lo divino femenino. Riqueza o opulencia para los incas eran las conchas de espóndilos y las piedras de cuarzo. Eso era para ellos riqueza, no era riqueza ni el oro ni la plata, sino que estaban asociados a lo religioso y a lo divino. Pero en ese contexto vieron los hermanos dominicos que realmente no se venía a evangelizar, que el trasfondo era otro. Entonces decidieron renunciar al viaje, decidieron regresarse. Y obviamente si ellos se regresaban, ya no existía expedición libertadora, expedición evangelizadora, sino que simplemente fracasaba todo. Y hubo mucha presión para que por lo menos uno se quedara. Y obviamente la orden dominicana, el hermano mayor, que es el prior, es el que es el responsable, por lo tanto él es el que tiene que asumir la responsabilidad de todo. Y en este caso, Fray Vicente Valverde era el prior de la comunidad que venía. Él tuvo que quedarse y los demás hermanos regresaron al español, que era Cuba, con cartas del prior, ¿no?, para denunciar los abusos que se estaban cometiendo en contra de los españoles, como a estos se les quitaban sus pertenencias, sus riquezas, porque dicen que para ellos el oro no era riqueza, para los españoles sí era riqueza. En ese contexto se quedó Fray Vicente Valverde solo, y llegaron pues a Marca. Todos sabemos el encuentro de esta Marca, obviamente conocemos lo que el colegio nos dice. Pero en ese encuentro era un encuentro muy tenso, muy difícil, porque era como que si se encontraran terrestres con extraterrestres. Era el idioma no se conocía. Filipillo, que era el que traducía del quechua al castellano, pues no dominaba el castellano completamente y no traducía completamente todo lo que Pizarro le decía o lo que Atahualpa quería decirle a Pizarro, no lo traducía correctamente. Y decidieron, pues, como todos ya sabemos, ese encuentro y ese enfrentamiento, que al final es un enfrentamiento y que es un encuentro al mismo tiempo, en donde dos culturas se golpean la una a la otra, y en donde obviamente, como no hay modo de diálogo, todo termina destruyéndose. Lo que Vicente Valverde llama en la mano no es una Biblia, sino era su libro de oraciones. Las Biblias en aquella época eran libros sumamente grandes, eran varios tomos, porque en un solo libro no podían tenerse todititas los libros de las Sagradas Escrituras, como ustedes saben. Si una Biblia normal ahora impresa en tamaño normal es un libro, imagínense que en aquella época que todavía no había internet de todo normal. Entonces no era una Biblia, sino era su libro de oraciones. Pero lo que estaba haciendo Vicente Valverde era cumplir con la ley. La ley que decía que cuando tú vayas a una civilización diferente, tú tenías que mostrarle la verdadera fe. Y obviamente, en términos occidentales, la verdadera fe era el cristianismo. Entonces tenías que decirle: mira, yo vengo en nombre del Dios verdadero y te pido que te conviertas en mi creyente. Y esa era la ley del requerimiento, así se llama esa ley. Y lo que le tocó hacer eso fue a Valverde, porque Pizarro se moría de miedo. Según las crónicas dicen que los españoles se orinaban en los pantalones, y al que obligaron a que vaya era obviamente el cura, San Fraile. Y además que según la ley él tenía que hacerlo. Por eso es que él va y hace lo que todos sabemos, ¿no? Y en el caso, la ley decía, en el caso de que rechazara la fe verdadera, entonces se
expulsaron a los musulmanes de tierra española y los llevaron también aquí. Y pues todos sabemos cómo Atahualpa fue capturado y cómo obviamente quería ser asesinado, y ahí comenzaron los encuentros entre las culturas. A Atahualpa se le acusó de haber asesinado a su hermano, ¿no? Y de tener relaciones incestuosas con su hermano. Pero resulta que de acuerdo al modo de ver de los incas, tenía que haber el sucesor del inca, tenía que ser uno. En quechua se dice el Zapa Inca, tiene que haber solamente uno. Y lamentablemente, de acuerdo a los criterios de los incas, ellos tenían que pelearse hasta matar al otro. Así era como se sucedía la corona inca, por decirlo de alguna manera. No es que habían principitos, hijos de papá, que estaban ahí, no. De acuerdo a sus leyes tenían que matar a todos y quedar uno solo. Por eso es el Zapa Inca, uno. Y eso es lo que hizo Atahualpa con Huáscar. Pero para los occidentales eso era matar a su hermano. Y entonces, como había asesinado a su hermano, que era un príncipe, porque en Europa puede haber un rey y varios hermanos príncipes, ellos no lo entendieron de esa manera y entonces lo acusaron de haber matado a su hermano y además de tener relaciones incestuosas con su hermana. ¿Por qué? Porque no entendieron que para los incas el linaje de la sangre no se puede transmitir, no puedes tener un hijo con otra mujer que no sea de tu propia sangre, porque si no, no transmites el linaje que corresponde. Tampoco lo entendieron. Entonces lo acusaron también de eso. Y decidieron matarlo. Y aquí es donde algunos historiadores dicen que Atahualpa fue obligado a bautizarse. Lo dicen de muy mala manera. Pero realmente lo que hizo Vicente Valverde fue bautizarlo desesperadamente para que Pizarro no mate a otro cristiano. Por eso lo bautizó, no porque quería imponerle una fe y obligarlo a que creyera sin entender nada, no. Lo bautizó para que no matara a otro cristiano, porque al bautizarlo, aunque no creyera y aunque no diga sí y aunque no diga nada, ya estaba bautizado, entonces era matar a otro cristiano, por lo tanto ya no debería de matarlo. Pero a Pizarro no le importó nada e igualito lo mató. Lo que hizo fue un intento desesperado de evitar la muerte, pero no le resultó. De ahí en adelante, ya bueno, creo que muchos ya conocemos la historia. Llegaron a Cusco, y ustedes saben que, utilizando palabras contemporáneas, Vicente Valverde estaba solo, había otros españoles, pero hay otra cosa que creo que es importante saber. Los incas son solo de Cusco, no son de todo el país. Cuando llegaron los españoles, las culturas a las cuales los incas habían ya dominado estaban hartos de los incas. Ya no querían saber nada de los incas. Porque simplemente los incas, ¿qué hacían? Se llevaban a su rey, lo ponían a vivir en el Cusco, en el sitio que correspondía a la ciudad, para que no se sintiera solo el rey, que llevaba o Curaca o como le queramos llamar, llevaba a su Dios lo ponía en el Coricancha, ¿no? Y para que su pueblo o su reino no quedara desprotegido, el Inca le mandaba uno de sus generales quechuas para que gobernara en vez del rey que estaba ahí. Y así conquistaron a los chicas, a los chipúes, a los nazcas, a los paracas, a los chachapoyas, conquistaron a todos. Y ellos no estaban muy contentos de ser conquistados porque tenían otro idioma, tenían otro Dios, tenían otras costumbres, tenían otra ideología, tenían otro todo. Y además lo que hacían los incas era absorber la cultura de los otros para utilizarlas. Ustedes saben, como anécdota, por ejemplo, que los mochicas inventaron el bañado del cobre y del bronce con oro, mientras que esa tecnología no se conocía en Europa, hasta allá muy avanzada los incas. Y muchas de las cosas que se llevaron, y eso lo aprendieron los incas, y muchas de las cosas que se llevaron los españoles realmente eran cosas bañadas de cobre y de bronce con oro, no era oro macizo completo totalmente. Por ejemplo, eso es parte de la tecnología que ellos conocían y que los incas usaban. Los incas utilizaron la tecnología de los Tiahuanaco, de pulir la piedra. Ellos lo aprendieron de ahí, aprendieron de los paracas y de los nazcas el textil, porque hay unos